Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El camión atravesaba las calles bulliciosas de la Ciudad de México aquella mañana de lunes, llevando a Mariana en dirección a un domicilio que había anotado con letra bonita, en un papel ya arrugado de tanto doblarlo y desdoblarlo. La joven de 23 años apretaba su bolso gastado contra el pecho, sintiendo el corazón latir a un ritmo acelerado que mezclaba ansiedad y esperanza. Su ropa sencilla, limpia y bien planchada contrastaba con el cansancio estampado en el rostro de quien se había levantado antes de las 5 de la mañana para cruzar la ciudad entera. Ella miraba por la ventana sucia del transporte público, observando cómo los paisajes cambiaban conforme se acercaba a las lomas de Chapultepec. Las casas amontonadas y los edificios despintados daban lugar a avenidas arboladas, muros altos y portones imponentes. Mariana nunca imaginó que un día trabajaría en un lugar como aquel. Nacida y criada en Iztapalapa, hija de una lavandera y de un portero que ya no estaba más entre ellos, conocía bien el peso de las cuentas atrasadas y la angustia de no saber si el dinero alcanzaría hasta fin de mes. La vacante de niñera había aparecido como un regalo inesperado. Una conocida de su mamá trabajaba como señora de la limpieza en una casa de familia rica y escuchó que estaban buscando a alguien para cuidar a un niño. Mariana tenía experiencia con niños, había cuidado de sus sobrinos desde pequeña y siempre demostró tener un don natural para tratar con los pequeños. Cuando supo de la oportunidad, no lo pensó dos veces. Juntó sus documentos, preparó sus referencias y se presentó a la entrevista con la determinación de quién sabe que esa oportunidad podría cambiarle la vida. La entrevista había sido extraña. Mariana recordaba perfectamente aquel día, 3 semanas atrás. Fue recibida por una mujer alta, elegante, de cabello lacio e impecable, que vestía un traje sastre blanco que parecía salido directamente de una revista de modas. Verónica Garza se presentó como la señora de la casa y madre del niño que necesitaba cuidados. Sus ojos azules recorrieron a Mariana de arriba a abajo, analizando cada detalle con una frialdad que hizo que la joven se sintiera incómoda. Las preguntas fueron directas e incisivas. Verónica quería saber sobre su experiencia, disponibilidad, referencias y principalmente sobre disciplina. Repitió varias veces que el niño necesitaba límites rígidos, una rutina estructurada, alguien que no fuera demasiado permisivo. Mariana estuvo de acuerdo con todo, creyendo que se trataba simplemente de educar con responsabilidad. Al fin y al cabo, ella misma había sido criada con reglas claras y respeto a los mayores. Lo que más llamó la atención durante la entrevista fue la ausencia del padre del niño. Verónica explicó que Rafael Garza, su marido, era un empresario extremadamente ocupado, dueño de una empresa de importación y exportación que exigía viajes constantes. Él, prácticamente, no tenía tiempo para seguir los detalles de la crianza de su hijo, confiando totalmente en las decisiones de su esposa. A Mariana le pareció extraño, pero no comentó nada. No era su papel juzgar la dinámica de aquella familia. Cuando finalmente fue aceptada, Mariana sintió una alegría que no le cabía en el pecho. El sueldo que le ofrecían era 3 veces mayor que cualquier cosa que hubiera recibido. Podría ayudar a su mamá con los gastos, saldar algunas deudas e incluso empezar a ahorrar un poco de dinero. Pero más que eso, se sentía importante. Tendría la responsabilidad de cuidar a un niño, de ser una presencia constante en la vida de alguien que la necesitaba. Ahora, mientras el camión daba la última vuelta antes de su parada, Mariana respiraba hondo tratando de calmar los nervios. Se bajó en la avenida ancha y arbolada, observando las mansiones que se erguían majestuosas detrás de muros altos y jardines bien cuidados. Consultó de nuevo la dirección en el papel y caminó por 2 cuadras hasta encontrar el número correcto. El portón de hierro forjado dejaba entrever una casa imponente de 3 pisos, con fachada en tonos claros y grandes ventanales, de vidrio. Tocó el timbre y esperó.
Segundos después, la voz metálica de Verónica resonó por el interfón pidiendo que se identificara. Mariana anunció su llegada y el portón se abrió automáticamente con un ruido mecánico. Atravesó el jardín impecablemente cuidado. Subió los escalones de mármol de la entrada y fue recibida por la propia dueña de la casa. Verónica estaba aún más elegante de lo que Mariana recordaba. Vestía un conjunto gris que realzaba su silueta delgada, el cabello recogido en un chongo perfecto, el maquillaje ligero pero impecable. Saludó a Mariana con un gesto de cabeza, sin sonreír, y la invitó a pasar. La joven niñera pisó el suelo reluciente del recibidor, sintiéndose completamente fuera de lugar con sus zapatos viejos y su ropa sencilla. La casa era aún más lujosa por dentro de lo que parecía por fuera. Candelabros de cristal colgaban del techo alto, muebles de madera fina ocupaban los amplios espacios, cuadros caros decoraban las paredes blancas. Todo estaba organizado con una precisión casi obsesiva. No había un objeto fuera de lugar, no había un cojín chueco, no había siquiera una mancha en el piso brillante. Verónica condujo a Mariana hasta la sala y le pidió que se sentara. Comenzó a explicar la rutina de la casa con una voz firme y controlada. El niño, Mateo, tenía 4 años y seguía un horario rígido establecido por ella. Se despertaba a las 7 de la mañana, desayunaba a las 7:30, tenía actividades educativas de 8 a 10, juegos supervisados hasta el almuerzo, después una hora de descanso obligatorio, más actividades por la tarde y la cena a las 6 en punto. Mariana escuchaba atentamente, anotando mentalmente cada detalle, pero fue durante la explicación sobre las reglas que Mariana comenzó a sentir una incomodidad creciente. Verónica enlistó una serie de prohibiciones que parecían excesivas para un niño de apenas 4 años. Mateo no podía comer dulces bajo ninguna circunstancia, no podía ver la televisión, no podía hacer ruido, no podía correr dentro de la casa, no podía jugar con juguetes que hicieran tiradero, no podía cuestionar órdenes y principalmente no podía expresar sentimientos de forma exagerada. Cualquier llanto era considerado un drama. Cualquier queja era vista como un berrinche. Cualquier desobediencia resultaba en un castigo inmediato. Mariana tragó saliva, tratando de procesar todo aquello. Quería preguntar, quería cuestionar, pero tenía miedo de perder el trabajo antes de empezar. Necesitaba ese sueldo, necesitaba esa oportunidad. ¿Dónde está Mateo?, preguntó Mariana con voz suave, intentando parecer tranquila. Verónica señaló una puerta en el pasillo lateral y dijo que el niño estaba cumpliendo un castigo por haber derramado jugo durante el desayuno. Mariana sintió que se le revolvía el estómago. Un castigo tan temprano, en su primer día en la casa. Pidió permiso y fue hasta la puerta indicada. Al abrir, se encontró con una escena que le dolió en el corazón. En medio de un cuartito vacío, sentado en una sillita de plástico azul de cara a la pared blanca, estaba un niño pequeño de cabello castaño y piel clara. Permanecía completamente inmóvil, las manitas apoyadas sobre las piernitas, la cabeza baja, como si estuviera hipnotizado. Mariana se acercó despacio, tratando de no asustarlo. «Mateo», lo llamó con voz dulce, «soy Mariana. Vine a cuidarte». El niño no se movió, ni siquiera giró la cabeza. Continuó en la misma posición, como una estatua de carne y hueso. Mariana se agachó a su lado, intentando verle el rostro. Cuando finalmente lo consiguió, vio unos ojos cafés grandes y tristes, el rostro pálido y la expresión vacía de quien ya se había rendido a reaccionar. «Hola, mi amor», intentó de nuevo. «¿Estás bien?». Mateo parpadeó lentamente y murmuró con una voz finita y automática que merecía el castigo porque había derramado el jugo. Dijo que necesitaba aprender a tener cuidado, que necesitaba ser un niño bueno. Mariana sintió un nudo en la garganta. Aquel discurso memorizado, aquella aceptación pasiva, eso no era normal en un niño tan pequeño. Miró alrededor del cuartito. Estaba completamente vacío, sin juguetes, sin colores, sin nada que pudiera traer alegría. Solo paredes blancas, piso frío
y la sillita de castigo. Mariana volvió su mirada a Mateo y notó marcas rojas en sus brazos, como si hubiera estado apoyado de forma incómoda por mucho tiempo. «¿Cuántas horas llevas aquí?», preguntó con cuidado. «Desde después del desayuno», respondió él sin emoción. Mariana miró el reloj. Eran casi las 10 de la mañana. Aquel niño llevaba sentado ahí, inmóvil, solo, más de 2 horas. Sintió una rabia crecer dentro de su pecho, pero sabía que necesitaba controlarse. No podía explotar el primer día, no podía echarlo todo a perder. Respiró hondo y le preguntó a Mateo si quería salir de ahí. El niño negó con la cabeza, diciendo que todavía no tenía permiso. Mariana regresó a la sala donde Verónica la esperaba, hojeando una revista de decoración. La dueña de la casa levantó la vista y preguntó si había algún problema. Mariana forzó una sonrisa y dijo que no, que solo quería confirmar hasta cuándo debía durar el castigo. Verónica consultó el costoso reloj de pulso que brillaba en su muñeca y respondió que media hora más sería suficiente. «Media hora», repitió Mariana mentalmente, sintiendo el pecho oprimido. Aquel niño se quedaría ahí, inmóvil, solo, por otros 30 largos minutos. Durante esa primera semana, Mariana fue entendiendo, poco a poco, la dinámica perturbadora de aquella casa. Mateo vivía bajo un régimen de control absoluto. Cada movimiento suyo era vigilado, cada palabra era analizada, cada expresión era juzgada. Verónica siempre estaba cerca, observando todo con aquellos ojos fríos y calculadores. Siempre encontraba algo mal, siempre había un motivo para castigar. La alimentación del niño era otro punto que dejaba a Mariana angustiada. Las porciones servidas eran demasiado pequeñas para un niño en crecimiento. Verónica lo justificaba diciendo que Mateo tenía tendencia a engordar y necesitaba mantener una dieta controlada. Pero Mariana veía el hambre en los ojos del niño cuando miraba el plato vacío. Veía cómo masticaba despacio, intentando que la comida durara más. Veía cómo miraba con deseo los alimentos que Verónica consumía tranquilamente frente a él. Un día, durante el almuerzo, Mateo pidió un poco más de arroz. Verónica se negó de inmediato, diciendo que ya había comido su porción y que la gula era un defecto muy feo. El niño bajó la cabeza y murmuró una disculpa automática. Mariana, sentada a la mesa con ellos, sintió unas ganas inmensas de ponerle más comida en el plato, pero sabía que sería castigada por ello. Sabía que Verónica la estaba poniendo a prueba constantemente, evaluando si seguiría las reglas establecidas. Por la noche, cuando Verónica subía a su cuarto y Mariana se quedaba a cargo de acostar a Mateo, era el único momento en que conseguía tener algo de intimidad con el niño. Lo llevaba a su cuarto, un espacio decorado a la perfección, pero sin ningún juguete a la vista. Todo estaba guardado en armarios con llave. Mateo solo podía jugar con un objeto a la vez, bajo supervisión, y después tenía que guardarlo exactamente en el mismo lugar. Sentada al borde de su cama, Mariana intentaba conversar. Al principio, Mateo respondía con monosílabos, siempre temeroso, siempre mirando hacia la puerta, como si esperara que Verónica apareciera en cualquier momento. Pero poco a poco, con la paciencia infinita de Mariana, empezó a abrirse. Le contó que no se acordaba de su mamá de verdad. Dijo que ella se había ido cuando él era muy pequeño y que ahora tenía una mamá nueva a la que no le caía muy bien. Mariana sintió que se le partía el corazón al oír esas palabras. Le preguntó por qué creía que a Verónica no le caía bien. Mateo la miró con aquellos ojos grandes y tristes y dijo que las mamás de verdad daban abrazos y besos. Las mamás de verdad decían que amaban a sus hijos. Las mamás de verdad no ponían a los niños de castigo por cualquier cosita. Mariana tomó su manita y le dijo que no todas las mamás eran iguales, pero que ella estaba ahí para cuidarlo y darle todo el cariño que se merecía. A partir de ese día, algo cambió entre ellos. Mateo comenzó a esperar con ansias el momento en que se quedaría a solas con Mariana. Era cuando por fin podía ser un niño.
Mariana traía papel y lápices de colores escondidos en su bolso y lo dejaba dibujar. Le contaba historias inventadas sobre príncipes valientes y dragones bondadosos. Tarareaba canciones bajito que su mamá le cantaba cuando era pequeña. Y, sobre todo, abrazaba a aquel niño con toda la ternura que él nunca había recibido. Mateo respondía al afecto como una planta que finalmente recibe agua después de mucho tiempo en la sequía. Sus ojos brillaban cuando veía llegar a Mariana. Sonreía tímidamente cuando ella elogiaba sus dibujos. Se aferraba a su mano cuando caminaban por el jardín en los raros momentos en que Verónica permitía que salieran. Era como si estuviera descubriendo lo que significaba ser amado. Pero la crueldad de Verónica no tenía límites. Mariana presenciaba a diario escenas que la dejaban cada vez más indignada e impotente. Un día Mateo se tropezó y derramó agua en el tapete de la sala. Verónica lo arrastró por los brazos hasta el cuartito de castigo, ignorando por completo las súplicas desesperadas del niño. Lo dejó ahí por 3 horas, sin agua, sin comida, sin nada. Mariana tuvo que quedarse en la cocina preparando el almuerzo, escuchando los sollozos ahogados que venían del pasillo, sintiéndose una cobarde por no tener el valor de intervenir. Otra vez, Mateo se despertó por la noche con una pesadilla. Mariana estaba durmiendo en el cuartito del fondo destinado a los empleados cuando escuchó los gritos asustados del niño. Corrió a su cuarto y lo encontró llorando desesperadamente, llamando a la mamá que ya no existía. Intentó calmarlo, lo abrazó, le dijo que todo estaba bien, que solo era un mal sueño. Pero Verónica apareció en la puerta con una expresión furiosa. Le ordenó a Mariana que volviera a su cuarto y le dijo al niño que parara inmediatamente con ese escándalo. Mateo intentó explicar entre sollozos que tenía miedo, que el monstruo del sueño lo iba a atrapar, pero Verónica no quiso escuchar. Dijo que los hombres no lloraban, que necesitaba aprender a ser fuerte, que tanto show no resolvía nada. Mariana vio la desesperación en los ojos de Mateo cuando la puerta se cerró y se quedó solo en la oscuridad, todavía temblando de miedo. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Se quedó acostada en la cama estrecha del cuartito del fondo, mirando el techo, preguntándose si debía continuar en ese trabajo. El dinero era importante, sí. La oportunidad era única, sí. Pero ¿valía la pena ser cómplice de todo aquello? ¿Valía la pena ver pasivamente el sufrimiento de un niño inocente? ¿Valía la pena cambiar su conciencia por un sueldo? Pero cada vez que pensaba en irse, recordaba la carita de Mateo iluminada cuando ella llegaba por la mañana. Recordaba cómo le apretaba la mano con fuerza, como si tuviera miedo de que desapareciera. Recordaba los dibujos que le hacía, guardados cuidadosamente debajo del colchón para que Verónica no los descubriera. Si ella se iba, ¿quién protegería a ese niño? ¿Quién le daría los momentos de cariño que hacían su vida un poco menos sombría? Mariana tomó una decisión esa noche. Se quedaría. Pero no sería solo una empleada más siguiendo órdenes crueles. Dentro de sus posibilidades, intentaría aliviar el sufrimiento de Mateo. Intentaría ser para él la figura materna que tanto necesitaba. Intentaría, poco a poco, hacerle entender que merecía amor y cuidado. Los días siguientes se transformaron en una especie de juego silencioso entre Mariana y Verónica. La dueña de la casa observaba cada movimiento de la niñera, buscando fallas, esperando deslices. Mariana, por su parte, aprendió a ser discreta. Guardaba galletas en el bolsillo de su delantal y se las daba a escondidas a Mateo cuando Verónica no estaba mirando. Inventaba actividades educativas que en realidad eran juegos disfrazados. Cantaba bajito mientras lo ayudaba a vestirse, transformando ese momento mecánico en algo lleno de afecto. Mateo comenzó a cambiar sutilmente. La mirada vacía fue siendo reemplazada por un brillo tímido de esperanza. Los hombros encorvados comenzaron a enderezarse un poquito. La voz débil ganó un poco más de firmeza. Empezó a hacer preguntas sobre el mundo de afuera, sobre cómo era la casa donde vivía Mariana, sobre si había otros niños que jugaban en la calle. Mariana respondía a todo con paciencia, abriendo ventanas en la imaginación de aquel niño
que vivía preso en una jaula de oro. Fue durante una tarde lluviosa, cuando Verónica había salido a un compromiso, que Mariana y Mateo tuvieron su momento más especial hasta entonces. Estaban solos en la casa, solo ellos dos y la empleada que trabajaba en la lavandería y rara vez aparecía. Mariana tomó unas sábanas y construyó un fuerte en la sala, algo que jamás estaría permitido si Verónica estuviera presente. Mateo miró aquella estructura improvisada con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo un castillo de verdad. «Puedes entrar», dijo Mariana sonriendo. «Es nuestro fuerte secreto». Mateo dudó, mirando hacia la puerta como si esperara que Verónica apareciera en cualquier momento. Pero Mariana lo animó, y él finalmente entró, arrastrándose por el suelo y acomodándose dentro del fuerte. Mariana entró detrás de él, llevando una linterna y algunos libros infantiles que había comprado con su propio dinero. Ahí dentro, protegidos por la luz suave de la linterna y el abrazo acogedor de las sábanas, Mariana le leyó cuentos a Mateo, cuentos de aventuras, de amistad, de valentía. El niño escuchaba extasiado, haciendo preguntas, riéndose de las partes graciosas, preocupado cuando los personajes enfrentaban peligros. Era la primera vez que Mariana lo veía realmente feliz, la primera vez que parecía un niño de verdad, sin miedo, sin culpa, sin la sombra pesada de Verónica sobre él. Cuando llegó la hora de deshacer el fuerte antes de que Verónica regresara, Mateo abrazó a Mariana con fuerza y le dijo en voz baja que la quería mucho. Dijo que era su persona favorita en todo el mundo. Mariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero contuvo el llanto. Abrazó a aquel niño de vuelta y le prometió que siempre estaría ahí para él, pasara lo que pasara. Pero Mariana no sabía que esa promesa sería puesta a prueba muy pronto. No sabía que los días siguientes traerían acontecimientos que lo cambiarían todo. No sabía que el amor que había construido con Mateo sería tanto su fuerza como su mayor desafío. Esa noche, cuando Verónica llegó y encontró todo perfectamente en orden, miró a Mariana con una desconfianza que hizo que a la joven niñera se le erizara la piel. Había algo en el aire, una tensión creciente, como si la tormenta estuviera a punto de estallar. Mariana subió a su cuartito con el corazón encogido, sintiendo que algo estaba por suceder. Y tenía razón. A la mañana siguiente, todo comenzó de forma aparentemente normal. Mariana se despertó temprano, preparó el desayuno siguiendo las instrucciones precisas de Verónica, arregló la mesa con el cuidado de siempre. Mateo bajó las escaleras con sus pasitos lentos y cuidadosos, vistiendo la pijama azul claro que Verónica había elegido. Su carita aún tenía las marcas del sueño, los ojos hinchados de quien había llorado durante la noche. «Buenos días», dijo Mariana, con voz suave, abriendo los brazos. Mateo miró rápidamente hacia la puerta de la cocina, verificando que Verónica no estuviera cerca, y entonces corrió al abrazo. Mariana lo levantó del suelo y lo apretó contra su pecho, sintiendo el cuerpecito delgado y frágil en sus brazos. «¿Dormiste bien?», le preguntó, ya sabiendo la respuesta. Mateo negó con la cabeza y murmuró que tuvo pesadillas de nuevo. Mariana lo sentó en la silla de la mesa, le acomodó el cojín en la espalda y le sirvió la avena tibia que Verónica había autorizado para el desayuno. Mateo comió despacio, en silencio, mientras Mariana observaba cada movimiento suyo con el corazón apretado. Quería poder darle un desayuno de verdad, con pan calientito, queso, jamón, jugo natural, fruta, pero sabía que cualquier desvío del menú establecido resultaría en consecuencias severas. Fue en ese momento que Verónica entró en la cocina. Estaba impecable como siempre, vistiendo un conjunto beige que parecía recién salido de la plancha, el cabello recogido en una elegante cola de caballo, el maquillaje ligero realzando sus rasgos finos. Saludó a Mariana con un gesto frío y observó a Mateo comer sin demostrar ningún afecto. El niño se puso aún más tenso, masticando con doble cuidado, las manitas temblando ligeramente al sostener la cuchara. Mariana notó que algo era diferente en el comportamiento de Verónica.
Había una irritación contenida en sus gestos, una impaciencia en sus movimientos. La dueña de la casa tecleaba en su celular con fuerza excesiva, suspiraba fuerte, tamborileaba sus uñas perfectas en la cubierta de mármol. Mariana intercambió una mirada preocupada con Mateo, que había dejado de comer y observaba la escena con miedo evidente. Entonces sucedió. Mateo, nervioso por la tensa presencia de Verónica, dejó que la cuchara se le resbalara de sus manitas. El cubierto cayó al suelo con un ruido metálico que resonó en la cocina silenciosa. La avena salpicó el piso limpio, formando pequeñas manchas beige. El tiempo pareció congelarse por un segundo eterno. Verónica se giró lentamente, sus ojos azules fijos en el niño. Mateo se puso pálido, los labios le temblaban, las lágrimas ya se formaban en las comisuras de sus ojos. «Perdón», susurró con voz temblorosa. «Fue sin querer. Perdón». Mariana dio un paso al frente, intentando intervenir, pero la expresión en el rostro de Verónica la detuvo. La dueña de la casa caminó hacia Mateo con pasos calculados, cada movimiento cargado de una furia fría y controlada. Tomó al niño del brazo con fuerza, haciéndole soltar un gemido de dolor. «Eres un desastre», dijo con voz baja pero cortante. «No puedes hacer nada bien, ni siquiera puedes sostener una cuchara. Eres patético». Mariana sintió que la rabia explotaba dentro de ella. Ya no podía quedarse callada, ya no podía fingir que no veía. «Señora Verónica, por favor», dijo con voz firme, «solo fue un accidente. Es un niño». Verónica se volvió hacia ella con una expresión gélida que hizo que Mariana diera un paso atrás involuntariamente. «No te contrataron para opinar», respondió Verónica con desdén. «Te contrataron para obedecer, y ahora te vas a quedar callada mientras yo me encargo de la educación de mi hijastro». Mariana apretó los puños, sintiendo las uñas clavarse en las palmas de sus manos, pero no dijo nada más. Sabía que si continuaba la despedirían en el acto, y si se iba, ¿quién protegería a Mateo? Verónica arrastró al niño hasta el cuartito de castigo. Mateo lloraba en voz baja, pidiendo perdón una y otra vez, prometiendo que nunca más dejaría caer nada. Mariana lo siguió impotente, con el corazón roto al ver esa escena. Cuando llegaron al cuartito vacío, Verónica empujó a Mateo adentro y señaló la sillita. «Siéntate y quédate ahí hasta que yo diga que puedes salir, y deja de llorar ahora mismo. Los hombres no lloran por tonterías». Mateo se arrastró hasta la sillita, limpiándose las lágrimas con el dorso de las manos. Se sentó en la posición ya familiar, la espalda recta, las manitas sobre las rodillas, el rostro vuelto hacia la pared blanca. Mariana vio la resignación en sus pequeños hombros, la aceptación dolorosa de ese destino cruel. Quería correr hacia él, abrazarlo, sacarlo de ahí. Pero Verónica estaba en la puerta, observando todo con aquellos ojos fríos. «Regresa a la cocina y limpia el desorden», le ordenó Verónica a Mariana. «Y no te atrevas a cuestionar mis decisiones de nuevo. Esta es la última advertencia». Mariana tragó saliva y asintió, saliendo del cuartito con las piernas temblorosas. Escuchó la puerta ser cerrada con llave detrás de ella y el clic de la llave girando. Mateo estaba encerrado ahí dentro, solo, en la oscuridad. Mientras limpiaba el piso de la cocina, Mariana sentía las lágrimas correr por su rostro. Se avergonzaba de sí misma. Vergüenza por no tener el valor de enfrentar a Verónica. Vergüenza por poner el trabajo por encima del bienestar de un niño. Vergüenza por ser una cobarde. Pero al mismo tiempo, sabía que si la despedían ahora, la siguiente niñera podría ser aún peor. Podría ser alguien a quien no le importara, que no le diera cariño a escondidas, que no aliviara el sufrimiento de Mateo. El día transcurrió pesado y silencioso. Verónica salió a otro de sus compromisos sociales, dejando instrucciones de que Mateo se quedara en el castigo hasta la hora del almuerzo. 4 horas. 4 horas encerrado en ese cuartito, vacío, solo, pagando por un accidente que cualquier niño de 4 años cometería. Mariana preparó el almuerzo mecánicamente, con las manos temblorosas y la mente inquieta. Cuando finalmente el reloj marcó las 12,
Corrió al cuartito. Abrió la puerta con la llave que Verónica había dejado y entró. Mateo todavía estaba en la misma posición, pero ahora sus ojos estaban rojos e hinchados, el rostro manchado por las lágrimas secas, el cuerpo temblando ligeramente. Mariana se acercó despacio y se arrodilló frente a él. «Ya se acabó, mi amor», dijo con la voz entrecortada. «Ya puedes salir». Mateo levantó los ojos hacia ella y Mariana vio algo que nunca había visto antes en esa carita. No era solo tristeza, no era solo miedo. Era una especie de rendición profunda, como si algo dentro de él se estuviera apagando lentamente, como si estuviera empezando a creer que realmente se merecía todo aquello. En ese momento, Mariana tomó una decisión. No importaba lo que pasara, no importaba si perdía el trabajo, no importaba si Verónica la odiaba. Tenía que hacer algo. Tenía que proteger a ese niño. Tenía que ser la voz que él no tenía el valor de tener. Tenía que luchar por él, aunque eso significara luchar contra todo el poder y el dinero de la familia Garza. Extendió los brazos y Mateo se lanzó a ellos con una fuerza desesperada. Abrazó el cuello de Mariana como si se estuviera ahogando y ella fuera su única salvación. Mariana lo sostuvo con fuerza, acariciando su cabello, susurrando palabras de consuelo. Le prometió en voz baja, solo para que él la escuchara, que lo protegería, que no estaba solo, que había alguien que lo amaba de verdad. Mateo lloró por largos minutos en sus brazos, liberando todo el dolor, todo el miedo, toda la soledad acumulada. Mariana lo dejó llorar, sabiendo que esas lágrimas eran necesarias. Cuando finalmente los sollozos disminuyeron, le limpió el rostro con cariño y le dijo que tenían que bajar a almorzar. Mateo asintió, todavía aferrado a su mano, como si tuviera miedo de que desapareciera si la soltaba. Bajaron las escaleras juntos, con las manos entrelazadas, y Mariana sintió una determinación crecer dentro de ella. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero iba a encontrar una forma de sacar a Mateo de esa situación. Iba a encontrar una forma de hacer que Rafael Garza viera lo que estaba sucediendo bajo sus propias narices. Iba a encontrar una forma de darle a ese niño la infancia que se merecía. Lo que Mariana no sabía era que los próximos días traerían acontecimientos que pondrían a prueba su valentía de formas que jamás imaginó. No sabía que el amor que sentía por Mateo sería puesto a prueba. No sabía que tendría que tomar decisiones imposibles, enfrentar miedos paralizantes y arriesgar todo lo que tenía por alguien a quien apenas conocía, pero que ya amaba como si fuera su propio hijo. Los días que siguieron a aquel episodio de la cuchara estuvieron marcados por una tensión constante que flotaba sobre la mansión como una nube pesada. Mariana sentía que Verónica la observaba con aún más atención, analizando cada gesto, cada palabra, esperando el menor desliz que justificara su despido. La dueña de la casa había dejado claro que se aplicaría tolerancia cero a cualquier cuestionamiento de su autoridad. Mariana se despertaba todas las mañanas con un nudo en el estómago, se ponía su sencillo uniforme y bajaba las escaleras sabiendo que cada día sería una batalla silenciosa. Pero cuando veía la carita de Mateo iluminarse al verla, cuando sentía la manita pequeña aferrarse a la suya con confianza, cuando escuchaba el susurro bajito, diciendo que estaba feliz, porque ella había vuelto, todo valía la pena. Aquel niño se había convertido en la razón por la que ella seguía ahí, enfrentando humillaciones y presenciando crueldades que le dolían en el corazón. Mateo estaba cambiando poco a poco. En los momentos en que se quedaban solos, reía más, hablaba más, hacía preguntas sobre el mundo más allá de esas paredes. Mariana respondía a todo con paciencia infinita, abriendo ventanas en la imaginación de aquel niño que vivía aprisionado. Le contaba sobre el parque cerca de su casa, donde los niños corrían y jugaban libremente, sobre los perros que ladraban felices en las banquetas, sobre los papalotes de colores que adornaban el cielo los fines de semana, sobre la vida sencilla pero llena de alegría que existía fuera de esa mansión lujosa y fría. Un día por la tarde,
Mientras Verónica estaba al teléfono resolviendo asuntos de una fiesta benéfica que estaba organizando, Mariana logró llevar a Mateo al jardín trasero. Era un espacio rara vez utilizado, con césped verde y algunos árboles frutales que nadie cuidaba adecuadamente. Mariana se sentó en el pasto y jaló a Mateo a su regazo. El niño se acomodó contra ella, encajando perfectamente, como si ese lugar hubiera sido hecho a su medida. «Mira allá», señaló Mariana hacia un árbol donde un pajarito cantaba alegremente. «¿Sabes qué pajarito es ese?». Mateo negó con la cabeza, con los ojos fijos en la pequeña ave. «Es un gorrión», explicó ella con voz suave. «Canta así para llamar a su novia. ¿Quieres intentar imitar el sonido?». Mateo dudó, mirando a su alrededor con miedo de que Verónica apareciera y lo regañara por hacer ruido. Pero Mariana lo animó y él finalmente lo intentó, soltando un pío bajito y tímido. Mariana se rió y le dijo que estaba muy bien, que solo necesitaba practicar más. Mateo lo intentó de nuevo, esta vez un poco más fuerte, y luego otra vez, ganando cada vez más confianza. Cuando finalmente logró imitar el sonido del gorrión de forma convincente, sus ojos brillaron de orgullo. Miró a Mariana como si hubiera conquistado el mundo entero. Ella lo abrazó fuerte y le dijo que estaba muy orgullosa de él. En ese momento, algo se rompió dentro de Mateo. Como si una presa de emociones contenidas finalmente cediera. Empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de alegría, de gratitud, por tener a alguien que lo valorara. «¿Por qué eres tan buena conmigo?», preguntó con la voz entrecortada. «¿Por qué me abrazas y me dices cosas bonitas? La mamá nueva nunca hace eso». Mariana sintió un nudo en la garganta. Le limpió las lágrimas con cariño y le dijo que todos los niños merecían amor y cariño. Le dijo que era un niño especial, inteligente, valiente y que merecía ser feliz. Le dijo que ella estaba ahí porque lo quería mucho y quería verlo sonreír todos los días. Mateo la abrazó con fuerza y susurró algo que hizo que el corazón de Mariana casi se detuviera. «Te amo», dijo en voz baja. «Eres mi mamá de verdad». Mariana cerró los ojos, sintiendo sus propias lágrimas correr. Sostuvo a aquel niño contra su pecho y dejó que el amor que sentía por él se desbordara sin barreras. En ese momento, supo con absoluta certeza que haría cualquier cosa por Mateo. Cualquier cosa. Aunque eso significara sacrificar su trabajo, su seguridad, incluso su propia felicidad. Aquel niño se había convertido en lo más importante de su vida. Pero la cruel realidad no tardó en imponerse de nuevo. Verónica terminó la llamada telefónica y comenzó a buscarlos. Cuando finalmente los encontró en el jardín trasero, su expresión era de furia mal disimulada. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó con voz cortante. Mariana se levantó rápidamente, ayudando a Mateo a hacer lo mismo. «Solo estábamos tomando un poco de aire fresco», explicó con voz calmada. «El sol estaba tan bonito que pensé que le haría bien a Mateo». Verónica dio unos pasos hacia ellos, sus tacones hundiéndose ligeramente en el pasto. «Yo no autoricé que salieran. La rutina establecida no incluye paseos en el jardín a esta hora». Mariana respiró hondo, preparándose para el enfrentamiento que sentía que se acercaba. «Pensé que un poco de aire fresco y contacto con la naturaleza sería saludable para un niño», dijo con firmeza. «Mateo necesita sol, espacio para respirar». El silencio que siguió fue pesado. Verónica miró a Mariana con una expresión que mezclaba sorpresa y rabia. Nadie nunca había cuestionado sus decisiones de esa manera. Nadie nunca había sugerido que sus elecciones para la crianza de Mateo pudieran estar equivocadas. Mariana apretó la mano de Mateo, sintiendo sus deditos temblar, de miedo en su palma. «Estás rebasando tus límites», dijo finalmente Verónica con voz baja pero cargada de amenaza. «Otra vez». Mariana abrió la boca para responder, pero Mateo se adelantó. Con una valentía que sorprendió incluso a Mariana, el niño dio un paso al frente y dijo con voz temblorosa pero decidida que le gustaba estar en el jardín con Mariana, que ella era buena onda, que ella lo hacía feliz.
El rostro de Verónica se puso lívido. Sus ojos azules brillaron con una frialdad que hizo que Mariana instintivamente jalara a Mateo detrás de ella. La dueña de 1970. La casa caminó hacia ellos con pasos lentos y calculados, cada movimiento cargado de una furia contenida. Cuando estaba a pocos centímetros de distancia, se agachó hasta quedar a la altura de Mateo y le dijo con voz pausada que estaba siendo un maleducado, que los niños no opinaban sobre asuntos de adultos, que necesitaba aprender cuál era su lugar. Mariana sintió la rabia hervir dentro de ella. No pudo contenerse más. «Señora Verónica, por favor», dijo con voz firme. «Es solo un niño. Está expresando sus sentimientos. No hay nada de malo en eso». Verónica se levantó lentamente y fijó sus ojos en Mariana. «Estás despedida», dijo con una simplicidad helada. «Recoge tus cosas y lárgate de mi casa. Ahora». El mundo de Mariana se derrumbó. Sabía que ese momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. No así, no todavía. Miró a Mateo y vio el pánico apoderarse de su carita. El niño comenzó a llorar desesperadamente, agarrándose a la falda de Mariana con ambas manos, gritando que no quería que se fuera, que no podía irse, que la necesitaba. Verónica intentó jalar a Mateo para alejarlo de Mariana, pero el niño se aferró con más fuerza. Aún, Mariana se arrodilló y abrazó a aquella criatura con todo el amor que tenía en su corazón. Le susurró al oído que todo estaría bien, que nunca lo olvidaría, que era muy especial y fuerte. Pero las palabras sonaban vacías, incluso para ella misma. ¿Cómo podía dejarlo ahí sabiendo lo que le esperaba? Fue necesario que Verónica llamara a la empleada para ayudar a separar a Mateo de Mariana. El niño gritaba, lloraba, pataleaba, en una demostración de desesperación que partía el corazón. Mariana fue prácticamente arrastrada hacia adentro de la casa, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro mientras los gritos de Mateo resonaban en el jardín. «No te vayas», gritaba entre sollozos. «Por favor, no me dejes. Mariana, por favor». Verónica empujó a Mariana dentro de la casa y le ordenó que fuera a buscar sus cosas de inmediato. La joven niñera subió las escaleras con las piernas temblorosas, cada escalón pesando como plomo. Llegó al cuartito del fondo y miró a su alrededor. Su poca ropa colgada en el estrecho armario, la Biblia que su mamá le había dado en el sencillo buró, la foto de ella con su familia pegada en la pared. Ese pequeño espacio había sido su hogar en las últimas semanas. Mariana juntó todo mecánicamente, metiendo cada cosa en el viejo bolso que había traído el primer día. Sus movimientos eran automáticos, su cerebro incapaz de procesar por completo lo que estaba sucediendo. Cuando terminó, se sentó al borde de la cama y dejó que el llanto viniera con toda su fuerza. Lloró por Mateo, por su infancia robada, por el sufrimiento que aún enfrentaría. Lloró por sí misma, por su impotencia, por no haber podido protegerlo. Desde el piso de abajo, todavía podía oír los gritos ahogados de Mateo, la voz de Verónica ordenándole que dejara de hacer ese escándalo, el sonido de una puerta siendo azotada con fuerza. Después, silencio, un silencio pesado y angustiante que era peor que cualquier grito. Mariana imaginó a Mateo encerrado en el cuartito de castigo, solo, llorando, sintiéndose abandonado por la única persona que le había mostrado amor. Bajó las escaleras cargando su bolso, con el corazón pesado como una piedra. Verónica la esperaba en el recibidor, con los brazos cruzados y la expresión fría e indiferente. «Aquí está tu pago por los días trabajados», dijo extendiéndole un sobre. Mariana lo tomó, sin mirar, sin contar, sin que le importara. El dinero no significaba nada en ese momento. Verónica abrió la puerta e hizo un gesto indicando la salida. «Y no intentes contactar a la familia», añadió. «No intentes buscar a Mateo. Si lo haces, tomaré las medidas legales correspondientes». Mariana cruzó la puerta sin decir nada. No había palabras, no había nada que pudiera decirse. Bajó los escalones de mármol que había subido llena de esperanza semanas atrás. Atravesó el jardín perfectamente cuidado. Pasó por el portón que se cerró tras ella con un sonido final y definitivo.
Se quedó parada, en la banqueta por largos minutos, mirando hacia atrás, hacia esa mansión imponente que guardaba dentro de sí tanto sufrimiento. Fue entonces cuando lo vio. En la ventana del segundo piso, la carita de Mateo presionada contra el vidrio. Incluso desde esa distancia, Mariana podía ver las lágrimas corriendo por sus mejillas, las manitas pequeñas golpeando el cristal. Levantó la mano y saludó, intentando sonreír a través de sus propias lágrimas. Mateo le devolvió el saludo, desesperado, y Mariana vio su boca moverse formando palabras silenciosas. «No te vayas, no me dejes, vuelve». Mariana tuvo que darse la vuelta y empezar a caminar antes de que sus piernas se negaran a sostenerla. Cada paso era una tortura. Cada metro de distancia aumentaba el dolor en su pecho. Pero siguió andando, una pierna delante de la otra, hasta que la mansión quedó atrás y ya no pudo ver la ventana donde Mateo lloraba. Tomó el camión de regreso a casa en estado de shock. Se sentó en el asiento sucio y duro, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Su mente estaba atrapada en esa mansión, con ese niño que le había robado el corazón en tan poco tiempo. Pensaba en cómo estaría ahora, si todavía lloraba, si Verónica lo había castigado aún más, si él creía que ella lo había abandonado a propósito. Cuando llegó a la pequeña casa en Iztapalapa donde vivía con su mamá, Mariana apenas pudo explicar lo que había sucedido. Doña Cecilia, una mujer de 50 años con arrugas marcadas por la vida dura, pero ojos gentiles, abrazó a su hija y la dejó llorar en su regazo como hacía cuando era niña. Mariana le contó todo, sobre Mateo, sobre Verónica, sobre los malos tratos, sobre el amor que había crecido entre ella y ese niño, sobre el dolor de haber sido forzada a abandonarlo. Doña Cecilia escuchó todo en silencio, acariciando el cabello de su hija. Cuando Mariana terminó, la madre dijo algo que quedaría grabado en su corazón. «Hiciste lo que pudiste, mi hija. Le diste amor a ese niño cuando nadie más se lo daba. Plantaste semillas de esperanza en su corazón. Eso nunca se va a borrar, no importa lo que pase». Mariana quería creer en esas palabras. Quería creer que había hecho una diferencia. Pero la culpa la consumía. Los días que siguieron fueron los más difíciles que Mariana había enfrentado. Intentó buscar otro trabajo, pero la falta de referencias de su último empleo lo dificultaba todo. Verónica se había negado a darle cualquier recomendación, y Mariana no tenía cómo explicar a los posibles empleadores el motivo real de su despido sin parecer problemática. El dinero que había ahorrado durante las semanas trabajando en la mansión se estaba acabando rápidamente. Doña Cecilia hacía lo posible, pero su sueldo como lavandera apenas cubría los gastos básicos de la casa. Mariana se vio obligada a aceptar trabajos temporales, chambitas que pagaban poco y no ofrecían estabilidad. Pero nada de eso importaba realmente. Su mente estaba siempre en Mateo, siempre preguntándose cómo estaba, si comía bien, si lloraba por las noches, si se acordaba de ella. Una noche, 3 semanas después de su despido, Mariana tuvo una pesadilla terrible. Soñó que Mateo estaba encerrado en el cuartito de castigo, llorando y llamándola. En el sueño, ella intentaba llegar a él, pero sus piernas no funcionaban. Gritaba su nombre, pero ningún sonido salía de su boca. Veía a Verónica cerrando la puerta con varios candados mientras reía fríamente. Se despertó a gritos, sudada con el corazón desbocado. Doña Cecilia corrió a su cuarto y encontró a su hija llorando convulsivamente. «Mamá, tengo que hacer algo», dijo Mariana entre sollozos. «No puedo dejar que ese niño sufra. No puedo simplemente olvidarlo y seguir adelante. Necesito ayudarlo de alguna forma». Doña Cecilia tomó las manos de su hija y le preguntó qué pensaba hacer. Mariana no tenía respuesta. No sabía, pero tenía que intentar algo, lo que fuera. Fue entonces cuando se acordó de Rafael Garza, el padre de Mateo, el empresario ausente que apenas conocía a su propio hijo, que creía en las mentiras de su esposa, que no tenía idea del infierno que ocurría dentro de su propia casa. Si lograba hablar con él, si lograba contarle la verdad,
tal vez habría esperanza. Pero, ¿cómo llegar a un hombre tan poderoso y ocupado? ¿Cómo hacer que le creyera a ella en lugar de a su propia esposa? Mariana pasó los días siguientes intentando encontrar una forma de contactar a Rafael. Investigó sobre él en los cafés internet del barrio. Descubrió que era dueño de una empresa grande, con oficinas en varios estados. Viajaba constantemente para cerrar negocios. Era visto como un empresario de éxito, respetado en el mercado. En las fotos que encontró, veía a un hombre de apariencia seria, siempre vestido impecablemente, siempre con una expresión concentrada. Intentó llamar a su oficina varias veces, pero nunca pasaba de la secretaria. Decía que era un asunto personal urgente, pero la respuesta era siempre la misma. El señor Garza estaba en una junta de viaje, no disponible. Podía dejar un recado. Mariana lo dejaba, pero nunca le devolvían la llamada. Era como intentar alcanzar a alguien que vivía en otro planeta. Desesperada, Mariana llegó a ir hasta el edificio donde estaba la sede de la empresa. Se quedó esperando en la recepción durante horas, esperando que Rafael apareciera. Pero fue abordada por guardias de seguridad que le pidieron que se retirara. No tenía cita, no tenía autorización para estar ahí. Fue prácticamente escoltada fuera del edificio, sintiéndose humillada e impotente. Mientras tanto, dentro de la mansión de los Garza, Mateo vivía sus días más sombríos. Tras la partida de Mariana, había entrado en un estado de tristeza profunda que preocupó incluso a la empleada que trabajaba en la lavandería. El niño apenas hablaba, apenas comía. Pasaba horas sentado en su cuarto mirando a la nada. Había una apatía en sus ojos que no existía antes, como si una parte esencial de él hubiera sido arrancada. Verónica, lejos de mostrar preocupación o empatía, interpretó el comportamiento de Mateo como terquedad y rebeldía. Endureció aún más las reglas. Contrató a una nueva cuidadora, doña Matilde, una mujer de 60 años con rostro severo y métodos aún más rígidos que los de Verónica. Juntas, crearon un régimen casi militar para el niño de apenas 4 años. Mateo se despertaba a las 6 de la mañana todos los días. Tenía que tender su cama a la perfección antes de bajar a desayunar. Cualquier arruga en la sábana resultaba en un castigo. El desayuno se servía en porciones aún más pequeñas y solo tenía 15 minutos para comer. Si no terminaba en el tiempo estipulado, le retiraban la comida y se quedaba sin ella. Doña Matilde decía que la disciplina comenzaba con la puntualidad. Después del desayuno, Mateo tenía ejercicios físicos obligatorios: lagartijas, abdominales, correr en su lugar. Para un niño de 4 años, era agotador y doloroso. Pero Verónica insistía en que necesitaba desarrollar resistencia y fuerza de voluntad. Cuando Mateo lloraba de cansancio, lo llamaban débil. Cuando se detenía a descansar sin permiso, era castigado con horas en 1980, la sillita de castigo. Los únicos juegos permitidos eran actividades educativas supervisadas: armar rompecabezas en silencio, practicar letras y números, escuchar audios educativos sobre ciencias e historia. Nada que implicara correr, gritar, ensuciarse o simplemente ser un niño. Mateo estaba siendo moldeado para ser un adulto en miniatura, serio, controlado, sin espontaneidad. Por la noche, cuando lo acostaban, Mateo se quedaba en la oscuridad con los ojos abiertos. Pensaba en Mariana. Recordaba su sonrisa, sus abrazos, como le decía que lo amaba. Apretujaba contra su pecho un dibujo que le había hecho y que guardaba escondido debajo del colchón, lejos de los ojos vigilantes de Verónica y doña Matilde. Lloraba en voz baja, ahogando los sollozos en la almohada para que no lo escucharan. No entendía por qué Mariana se había ido. No entendía qué había hecho mal para que lo abandonara. ¿Será que no la quería lo suficiente? ¿Será que no era un niño lo suficientemente bueno para merecer su amor? Esos pensamientos atormentaban su mente infantil, creando heridas emocionales que se profundizaban día tras día. Rafael Garza, mientras tanto, continuaba su frenética rutina de viajes y reuniones. Estaba cerrando un contrato importante con proveedores de China, lo que
Exigía su presencia constante en negociaciones que se extendían por semanas. Cuando llamaba a casa, conversaba brevemente con Verónica, quien siempre decía que todo estaba bien, que Mateo se estaba desarrollando adecuadamente, que la nueva cuidadora estaba haciendo un excelente trabajo. Rafael creía todo, confiaba ciegamente en su esposa. Al fin y al cabo, ella siempre había demostrado ser organizada, responsable, comprometida con la educación de su hijastro. Nunca sospechó que detrás de esa fachada de perfección existía una crueldad fría y calculada. Nunca imaginó que su hijo estaba sufriendo dentro de su propia casa, clamando silenciosamente por una ayuda que no llegaba. Una vez, durante una llamada rápida entre reuniones, Rafael preguntó si podía hablar con Mateo. Verónica dudó un segundo antes de decir que el niño estaba haciendo la tarea y no podía ser interrumpido. Rafael aceptó la explicación sin cuestionar, prometiendo llamar de nuevo en otro momento. Pero las semanas pasaban y nunca lograba conversar con su hijo. Siempre había una razón. Mateo estaba durmiendo, estaba en el baño, le dolía la cabeza, estaba castigado por haberse portado mal. Mariana, desesperada en su pequeña casa en Iztapalapa, no se rendía en su intento de ayudar a Mateo. Escribió una carta detallada contando todo lo que había presenciado en la mansión. Describió los castigos excesivos, la privación de comida, la frialdad emocional, los abusos psicológicos. Puso toda su alma en esas palabras, esperando que Rafael finalmente viera la verdad. Envió la carta por correo a la dirección de su oficina, rezando para que llegara a las manos correctas. Pero la carta nunca llegó a Rafael. Fue interceptada por la secretaria, que tenía instrucciones de Verónica de filtrar cualquier correspondencia relacionada con la antigua niñera. La carta fue arrojada a la basura sin que el empresario siquiera supiera de su existencia. Mariana esperó durante semanas, esperó una respuesta, una señal de que su mensaje había sido recibido. Pero no pasó nada. El silencio fue su única respuesta. La frustración y la impotencia pesaban sobre Mariana como una carga insoportable. Sentía que le fallaba a Mateo cada día que pasaba. Veía el tiempo correr e imaginaba al niño sufriendo, sintiéndose abandonado, creyendo que nadie lo amaba. La culpa la carcomía por dentro, quitándole el sueño, la paz, la alegría de vivir. Doña Cecilia observaba a su hija consumirse emocionalmente y decidió tomar cartas en el asunto. Habló con conocidos, pidió favores, activó una red de contactos que había construido a lo largo de años trabajando en casas de familia. Finalmente, consiguió el teléfono personal de alguien que trabajaba en la oficina de Rafael. Una señora de la limpieza que aseaba los pisos ejecutivos de la empresa y que, según decían, tenía acceso a información privilegiada. Mariana llamó a esa mujer con el corazón latiendo aceleradamente. Le explicó rápidamente su situación. Le dijo que necesitaba hablar urgentemente con Rafael Garza sobre su hijo. La señora de la limpieza escuchó todo con atención y prometió intentar ayudar. Dijo que Rafael solía llegar muy temprano a la oficina, antes que todos, para trabajar en paz. Si Mariana quería intentar abordarlo personalmente, ese sería el mejor momento. A la mañana siguiente, Mariana se despertó antes de que saliera el sol. Se bañó, se puso su mejor ropa, que aún así era sencilla y gastada. Tomó el primer camión, cruzó la ciudad entera y llegó al edificio de oficinas a las 5:30 de la mañana. El sol aún no había salido por completo. Las calles del centro estaban desiertas, solo algunos trabajadores comenzando sus jornadas. Mariana esperó escondida detrás de una columna, observando la entrada del edificio. A las 6 en punto, vio un coche de lujo detenerse frente al edificio. Un hombre alto, de traje impecable, salió del vehículo. Era Rafael Garza. Incluso de lejos, Mariana reconoció el rostro de las fotos que había visto en internet. Respiró hondo, reuniendo todo su valor, y corrió hacia él. «Señor Garza», lo llamó con la voz temblorosa pero decidida. «Por favor, necesito hablar con usted. Es sobre su hijo, Mateo». Rafael se detuvo y se volvió hacia ella.
con los ojos mostrando sorpresa y un toque de irritación. «¿Quién es usted?», preguntó con voz firme. «Disculpe, pero no atiendo asuntos personales sin cita». Mariana dio unos pasos más hacia él, las palabras saliendo atropelladas. «Mi nombre es Mariana. Yo era la niñera de Mateo. Me despidieron hace unas semanas. Necesito contarle lo que está pasando con su hijo. Está sufriendo. Está siendo maltratado. Por favor, tiene que escucharme». Rafael frunció el ceño, la irritación dando paso a una expresión de confusión. «¿Maltratado?», repitió. «¿De qué está hablando?». «Mi esposa me dijo que la despidieron por estar consintiendo demasiado a Mateo, por estar estorbando en su educación». Mariana negó con la cabeza enérgicamente. «No, señor, eso es mentira. Me despidieron porque cuestioné sus métodos, porque intenté proteger a Mateo de los castigos excesivos, de la privación de comida, de los abusos emocionales». El rostro de Rafael se endureció. «Jovencita», dijo con voz controlada, pero con un toque de amenaza. «No sé qué es lo que quiere, pero hacer acusaciones graves contra mi esposa no es la forma correcta. Si tiene alguna queja, busque los canales apropiados. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer». Se dio la vuelta para entrar al edificio. Mariana sintió que la desesperación se apoderaba de ella. Se aferró a la manga de su saco, un gesto audaz que la sorprendió a sí misma. «Señor, por favor», le suplicó con las lágrimas comenzando a rodar por su rostro. «Solo le pido 5 minutos. 5 minutos para contarle lo que vi. Después usted decide si me cree o no, pero hágalo por su hijo. Él lo necesita. Necesita que alguien lo proteja». Rafael miró a esa joven de ropa sencilla, rostro marcado por el cansancio, ojos llenos de lágrimas. Había algo en la intensidad de su mirada, en la sinceridad de su desesperación, que lo hizo dudar. En contra de su buen juicio, en contra de todas las reglas que había establecido para mantener distancia de empleados despedidos, asintió. «5 minutos», dijo secamente. «En mi oficina. Pero si esto es una pérdida de tiempo, tomaré medidas legales». Subieron juntos en el elevador en silencio. Rafael mantenía una distancia cautelosa, observando a Mariana por el rabillo del ojo. Ella estaba nerviosa, con las manos temblando ligeramente y la respiración acelerada. Cuando llegaron al piso ejecutivo, la condujo a una espaciosa oficina con vista a la ciudad. Se sentó detrás de un imponente escritorio e indicó una silla para Mariana. «Entonces», dijo cruzando los brazos, «tiene 5 minutos. Empiece». Mariana respiró hondo y comenzó a contarle todo. Desde el primer día, cuando encontró a Mateo sentado en la sillita de castigo durante horas. Los castigos por accidentes mínimos, la comida utilizada como castigo, la frialdad de Verónica, los abrazos negados, las necesidades básicas ignoradas, el miedo constante en los ojos del niño. Habló sobre cómo Mateo no conocía el afecto, no conocía el cariño, no conocía el amor, sobre cómo se había apegado a ella porque fue la primera persona que lo trató con ternura, sobre cómo fue despedida precisamente por intentar protegerlo, por cuestionar métodos que consideraba abusivos. Las palabras salían rápidas, cargadas de emoción, mientras las lágrimas mojaban su rostro. Rafael la escuchó en silencio, su expresión transformándose gradualmente. La irritación inicial dio paso a una creciente preocupación. Cuando Mariana terminó, él se quedó en silencio por largos segundos, procesando todo lo que había oído. Se pasó la mano por el rostro, un gesto de cansancio e inquietud. «Esas son acusaciones muy graves», dijo finalmente con voz baja. «¿Entiende eso? Está acusando a mi esposa de abusar emocionalmente de mi hijo. ¿Tiene pruebas de lo que dice?». Mariana bajó la cabeza. «No tengo pruebas concretas, señor. No grabé nada, no tomé fotos. Solo tengo mi palabra y mi conciencia que no me deja en paz. Sé lo que vi. Sé lo que viví en esa casa». Rafael se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que despertaba allá abajo. Recordó las últimas veces que había visto a Mateo. El niño estaba más callado, más retraído.
Él lo había atribuido a una fase de crecimiento, a un proceso natural de madurez. Pero, ¿y si había algo más? ¿Y si esa joven estaba diciendo la verdad? Por otro lado, Verónica siempre había sido una esposa dedicada, cuidadosa con los detalles de la casa, comprometida con la educación de Mateo. Ella había asumido la responsabilidad de criar a su hijo cuando la madre biológica partió trágicamente. Había sacrificado parte de su libertad para estar presente en la vida del niño. ¿Cómo podía creer que ella era capaz de las cosas que Mariana describía? Se volvió hacia Mariana, que permanecía sentada con los hombros encorvados y las manos entrelazadas en el regazo. «Necesito pensar en esto», dijo con cautela. «Necesito investigar. No puedo simplemente creer en acusaciones sin fundamento. ¿Entiende?» Mariana asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Entiendo, señor. Solo le pido que observe a su hijo, que realmente lo observe. Hable con él. Pregúntele cómo se siente. Los niños no mienten sobre estas cosas». Rafael anotó el número de teléfono de Mariana en una agenda y prometió que se pondría en contacto si decidía investigar más a fondo. La despidió con un gesto de cabeza, ya volviendo su atención a los papeles sobre la mesa. Mariana salió de esa oficina sin saber si había logrado algo o si solo había desperdiciado su única oportunidad de ayudar a Mateo. Bajó las escaleras lentamente, con el cuerpo pesado por el agotamiento emocional. Fuera del edificio, el sol ya había salido por completo, iluminando las bulliciosas calles. Mariana caminó hasta la parada del camión sintiéndose vacía. Había hecho todo lo que podía. Ahora solo le quedaba esperar y rezar para que Rafael tomara la decisión correcta. Rafael se quedó en la oficina durante horas sin poder concentrarse en el trabajo. La conversación con Mariana había plantado una semilla de duda en su mente. Tomó el celular y llamó a casa. Verónica respondió al segundo timbre con la voz suave y educada de siempre. Rafael preguntó cómo estaba Mateo. «Bien», respondió ella, «portándose bien, estudioso, un niño ejemplar». Rafael preguntó si podía hablar con su hijo. Verónica dudó, como siempre lo hacía. Dijo que Mateo estaba en medio de una actividad educativa importante y no podía ser interrumpido. Rafael insistió. «Necesito hablar con él ahora, es importante». Verónica notó el tono firme en la voz de su marido y accedió, aunque con reticencia. Unos minutos después, la voz finita de Mateo sonó al otro lado de la línea. «Hola, papá». Rafael sintió que se le encogía el corazón al oír esa vocecita que parecía aún más frágil de lo que recordaba. «Hola, hijo. ¿Cómo estás?» «Bien, papá». «Verónica te está cuidando bien». «Sí, papá». «¿Estás comiendo bien?» «Sí, papá». «¿Estás jugando, divirtiéndote?» «Sí, papá». Las respuestas eran mecánicas, automáticas, como si las estuviera leyendo de un guión. Rafael intentó hacer preguntas más específicas, pero todas las respuestas eran cortas y genéricas. Sintió que algo andaba mal, pero no podía identificar exactamente qué. ¿Sería solo su imaginación influenciada por las palabras de Mariana? ¿O realmente había algo que no estaba viendo? Decidió que volvería a casa ese fin de semana, antes de lo planeado. Quería observar a Mateo personalmente, pasar tiempo con él, intentar entender qué estaba pasando realmente. Le comunicó su decisión a Verónica, quien se mostró visiblemente incómoda, pero intentó disimularlo. «¡Qué sorpresa tan maravillosa!», dijo con voz forzadamente alegre. «Mateo estará feliz de verte». Pero Rafael notó la vacilación, notó el tono falso. Por primera vez en años de matrimonio, comenzó a cuestionar si realmente conocía a la mujer con la que compartía su vida, si realmente sabía lo que sucedía dentro de su propia casa cuando él estaba ausente. La duda lo atormentó durante los días siguientes, creciendo y convirtiéndose en una presencia constante en su mente. Mariana, en su casa en Iztapalapa, tampoco podía encontrar paz. Pasaba los días esperando junto al teléfono, saltando cada vez que sonaba, esperando que fuera Rafael diciendo que le había creído, que estaba tomando medidas. Pero los días pasaban y ninguna llamada llegaba, ninguna noticia.
ninguna señal de que sus palabras hubieran causado algún impacto. Por la noche, acostada en su cama estrecha, Mariana cerraba los ojos y veía la carita de Mateo. Veía sus grandes y tristes ojos cafés. Veía sus manitas pequeñas aferrándose a la suya con confianza. Veía la sonrisa tímida que le dedicaba cuando le contaba cuentos. La nostalgia le dolía físicamente, como si le hubieran arrancado algo de adentro. Doña Cecilia hacía lo posible por consolar a su hija. Le decía que había plantado semillas de amor en el corazón de ese niño, que esas semillas crecerían y darían frutos, aunque tardara, que el amor verdadero siempre encontraba un camino. Mariana quería creer, pero la desesperanza era más fuerte. Mientras tanto, en la mansión de los Garza, Mateo contaba los días para el regreso de su padre. Verónica le había dicho que Rafael vendría el fin de semana, y el niño sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Tal vez, solo tal vez, podría contarle a su papá sobre Mariana, sobre cuánto la extrañaba, sobre lo difícil que era vivir en esa casa sin nadie que lo abrazara o le dijera que lo amaba. Pero Verónica ya se había preparado. En los días previos a la visita de Rafael, intensificó aún más el control sobre Mateo. Ensayó con él las respuestas que debía dar si su padre le hacía preguntas. Le dejó claro que cualquier queja, cualquier mención a Mariana, cualquier señal de que no, estaba feliz resultaría en castigos severos tan pronto como Rafael se fuera. Mateo, a pesar de ser pequeño, entendía perfectamente la amenaza implícita. Sabía que su padre se quedaría solo unos días y luego volvería a sus viajes. Sabía que lo dejarían de nuevo solo con Verónica y doña Matilde. Sabía que cualquier cosa que dijera ahora se la cobrarían después, cuando no hubiera nadie para protegerlo. La noche del jueves, víspera de la llegada de Rafael, Mateo se acostó en la cama y sacó de debajo del colchón el dibujo que había hecho de Mariana. Miró esa figura simple, carabateada con lápices de colores en papel arrugado. Eran solo trazos infantiles intentando recrear el rostro que tanto amaba, pero para él era un tesoro. Era su conexión con el único amor verdadero que había conocido. Apretó el dibujo contra su pecho y cerró los ojos. Hizo una oración silenciosa, usando las palabras simples que un niño de 4 años podía formar. Pidió que Mariana estuviera bien, que no se hubiera olvidado de él, que un día, de alguna manera, pudieran reencontrarse. No sabía que esa oración estaba a punto de ser escuchada de una manera que jamás imaginaría. El amanecer del viernes llegó frío y nublado. Rafael se despertó temprano en su departamento en el centro de la ciudad, preparó sus maletas y se dirigió a la mansión. Durante todo el trayecto, pensó en la conversación que había tenido con Mariana días atrás. Pensó en sus palabras, en la sinceridad en sus ojos, en la desesperación en su voz. Pensó también en Verónica, en su postura siempre controlada, en su educación impecable, en su aparente dedicación. ¿Quién decía la verdad? ¿Quién mentía? Rafael ya no sabía en quién creer, pero estaba decidido a descubrirlo. Esta visita sería diferente. Esta vez realmente observaría, realmente prestaría atención, realmente intentaría ver más allá de las apariencias cuidadosamente construidas. Cuando el coche se detuvo frente al portón de la mansión, Rafael respiró hondo. No sabía exactamente qué encontraría adentro. No sabía si sus sospechas se confirmarían o si descubriría que había sido injusto con Verónica. Lo que no imaginaba era que los próximos días revelarían verdades que cambiarían su vida para siempre. Verdades que lo harían cuestionar todo lo que creía conocer sobre su familia. Rafael estacionó en la cochera y respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. Después de la conversación con Mariana, aquellas paredes blancas parecían esconder secretos sombríos. Verónica lo recibió en la puerta con su sonrisa perfecta. Rafael, qué sorpresa tan maravillosa. Rafael correspondió mecánicamente. ¿Dónde está mi hijo? En su cuarto haciendo la tarea. Tarea un viernes por la tarde cuando su papá acababa de llegar. Subió las escaleras rápidamente.
Encontró a Mateo inclinado sobre un cuaderno de caligrafía, con doña Matilde, observándolo severamente. El niño ni siquiera levantó la cabeza. «Mateo», lo llamó. «Soy yo, papá». Los ojos cafés que se levantaron estaban apagados, vacíos, con ojeras que no deberían existir. «Hola, papá», dijo Mateo, en voz baja, volviendo al cuaderno como si esperara permiso para detenerse. Doña Matilde se levantó. «El niño todavía tiene media hora de tarea antes del descanso». Rafael sintió rabia. «Tiene 4 años. Debería estar jugando». Verónica intentó intervenir, pero Rafael la interrumpió. «Mateo va a jugar ahora. Esta es mi casa y este es mi hijo. Salga, por favor». Cuando se quedaron solos, Rafael se arrodilló. «Hijo, mírame. ¿Eres feliz aquí?» Mateo dudó, intentando contener las lágrimas. «Sí, papá», pero sus ojos contaban otra historia. «Puedes contarme la verdad. Te prometo que no pasará nada malo». Las lágrimas rodaron. «Extraño a Mariana. Ella me abrazaba y me decía que me amaba. A la mamá nueva no le caigo bien. Intento ser bueno, papá, lo intento mucho. Pero nunca es suficiente». Las palabras salieron en un torrente desesperado sobre castigos, horas en la sillita, hambre, miedo. Rafael abrazó a su hijo, sintiendo el cuerpecito delgado temblar. «Perdóname por no haber estado aquí, pero eso va a cambiar. Te lo prometo». Rafael bajó y encontró a Verónica hojeando tranquilamente una revista. Dijo que necesitaba viajar al día siguiente por una semana. Esa noche contrató a un técnico que instaló cámaras discretas por toda la casa. Al día siguiente fingió irse, pero alquiló una habitación de hotel y comenzó a monitorear todo. Vio a Verónica negarle agua a Mateo, a doña Matilde obligarlo a hacer ejercicios agotadores, al niño ser amarrado a la sillita durante horas. Rafael observaba con lágrimas de rabia. ¿Cómo había sido tan ciego? En la tercera noche, Mateo se despertó gritando por una pesadilla. Verónica lo arrastró al cuartito de castigo y lo encerró en la oscuridad. Rafael escuchó cada sollozo. «Mamá, por favor, tengo miedo». No aguantó más. Condujo como un loco a casa a las 3 de la madrugada. Entró silenciosamente y corrió al cuartito. Abrió la puerta con manos temblorosas. Mateo estaba amarrado a la sillita, llorando. «Papá, volviste». Rafael lo desamarró. «Volví, y ya no me voy a ir, nunca más». Cargó a su hijo al cuarto principal y se quedó con él toda la noche. Cuando amaneció, Verónica encontró a Rafael en la cocina preparando hot cakes para Mateo. «¿Qué haces aquí?», preguntó tensa. «Cancelé el viaje. Siéntate». Tomó su laptop y le mostró las grabaciones. Verónica palidecía con cada escena. «¿Vas a intentar decirme que esto es educación?», preguntó Rafael con furia contenida. ¿Encerrar a un niño en la oscuridad después de una pesadilla? ¿Negarle agua y comida? Verónica intentó justificarse. Era por su bien, disciplina. Rafael dio un puñetazo en la mesa. «Tiene 4 años. Debería estar jugando, no conociendo el terror. Quiero que te largues de mi casa. Hoy, mi abogado se pondrá en contacto contigo para el divorcio. Tengo todas las pruebas». Media hora después, Verónica se había ido. Mateo preguntó si Mariana podía volver ahora. Rafael sonrió. «Voy a buscarla». Ese mismo día fue a Iztapalapa y encontró la pequeña casa. Doña Cecilia lo recibió con desconfianza. «Soy Rafael Garza. Busco a Mariana. Es sobre Mateo». Mariana apareció y se detuvo al verlo. «Señor Garza, Mateo está bien». Rafael dio un paso adelante. «Está bien ahora, gracias a ti. Tenías razón en todo. Instalé cámaras y lo vi con mis propios ojos. Verónica está fuera de nuestras vidas. Mateo preguntó por ti. Mariana, vine a disculparme y a rogarte que vuelvas. Él te necesita. Yo te necesito». Mariana lloró. «Claro que vuelvo. Nunca dejé de pensar en él. ¿Cuándo puedo verlo?». Rafael sonrió. Ahora, en la mansión, Rafael llamó a Mateo. «¿Hay alguien aquí?». El niño apareció en lo alto de la escalera y se quedó paralizado al ver a Mariana. Luego, gritando de alegría,
bajó corriendo. ¡Mariana! ¡Mariana volvió! Ella se arrodilló y él se lanzó a sus brazos con fuerza. Se quedaron abrazados, llorando y riendo. Sabía que ibas a volver. Recé todos los días. Nunca más me voy a ir. Nunca más. Te lo prometo. En los meses siguientes, la mansión se transformó. Mariana cuidaba de Mateo con total libertad. Mañanas con abrazos y besitos, desayunos abundantes, tardes en el parque. Mateo florecía, recuperando la alegría robada. Rafael, más presente, veía a Mariana tratar a Mateo como a su propio hijo, y poco a poco se dio cuenta de que se estaba enamorando de ella. 3 meses después, un psicólogo evaluó a Mateo. El trauma era severo, pero el ambiente de amor estaba acelerando la recuperación. Sigan haciendo exactamente lo que están haciendo. El amor incondicional es el mejor remedio. Mateo continuaba transformándose. Un día llamó a Mariana mamá por primera vez. «Mamá, mira lo que hice». Mariana lloró. «Puedes llamarme mamá siempre que quieras. ¿Entonces eres mi mamá ahora?» «Para siempre, para siempre». Esa noche, en el jardín, Rafael se confesó. «Estos meses han sido los mejores de mi vida. Eres la madre que Mateo eligió y te has convertido en la mujer que amo. Mariana, ¿aceptas casarte conmigo?» Ella lloró. «Sí, yo también te amo. Sería el mayor honor». Cuando le contaron a Mateo, explotó de alegría. «¿Se van a casar? ¿Entonces Mariana se va a quedar para siempre?» «Para siempre, hijo. Vamos a ser una familia de verdad». La boda se celebró 3 meses después en el jardín, una ceremonia sencilla con amigos cercanos. Durante la ceremonia, Mateo pidió hablar. «Mariana, tú me salvaste cuando estaba triste. Me abrazaste cuando nadie me abrazaba. Ahora vas a ser mi mamá para siempre, y yo prometo amarte para siempre también». Mariana se arrodilló y lo abrazó. «Te amo tanto, mi hijo». 2 meses después, Mariana descubrió que estaba embarazada. Rafael la hizo girar por la sala riendo y llorando. «Vamos a tener un bebé». Mateo se emocionó hasta las lágrimas cuando se enteraron. «Voy a ser el mejor hermano mayor del mundo. Voy a proteger al bebé. Le voy a enseñar a jugar». Sofía nació una mañana de primavera. Mateo sostuvo a su hermanita con extremo cuidado. «Es tan pequeñita, tan perfecta. Voy a cuidarla para siempre, mamá». Los años pasaron en amor y armonía. Mateo se convirtió en un hermano dedicado. Cuando Sofía empezó a caminar, él sostenía su manita. Cuando tenía pesadillas, se quedaba a su lado. Rafael había cambiado por completo, priorizando a su familia. Mariana observaba a su niño transformado en una persona increíble, gentil, empática, protectora. Una noche, con Mateo de 9 años y Sofía de 4, reveló su sueño. «Quiero ayudar a niños tristes cuando sea grande, niños que no tienen a nadie. Quiero ser como un héroe que lleva a esos niños a casas llenas de amor, como ustedes hicieron conmigo». Mariana lloró. «Creo que serás maravilloso en eso, hijo». Mateo sonrió y volvió a su dibujo. Sofía corrió hacia su hermano y se subió a su regazo. Mateo la abrazó y Mariana se acurrucó en Rafael. Miraron a sus hijos, a ese hogar construido sobre los escombros del pasado. Habían demostrado que las familias se forman por el amor, por la elección consciente de cuidarse mutuamente. Mateo había comenzado en sufrimiento y miedo, pero había encontrado el amor en la forma de una joven niñera que se negó a quedarse callada. Esa niñera se convirtió en su madre, su heroína, y ahora estaba listo para transmitir ese amor. Esa noche Mariana besó a Mateo y a Sofía antes de dormir. Mateo tomó su mano. «Mamá, gracias por todo, por salvarme, por amarme». Mariana se sentó. «No tienes que agradecer. Tú también me salvaste a mí. Me diste un propósito, una familia, amor. Somos un equipo. Siempre lo fuimos, siempre lo seremos». Afuera, Mariana encontró a Rafael en el porche. Él la abrazó. «Gracias por no haberte rendido con mi hijo, por haber luchado por él.
por haber transformado nuestra casa en un hogar. Mariana apoyó la cabeza en él. Lo hicimos juntos. Somos una familia ahora, construida sobre el amor, no sobre la sangre. Dentro de la casa, 2 pequeños dormían protegidos y amados. Uno cargaba cicatrices, pero también fuerza y compasión. La otra crecía rodeada de tanto amor que nunca sabría lo que era sentirse sola. Juntos representaban la esperanza, la redención y el poder del amor incondicional. Mientras los años pasaban, esa familia permaneció unida. Mateo se convirtió en defensor de niños, dedicando su vida a garantizar que ninguno sufriera como él. Mariana continuó siendo la fuerza amorosa que mantenía a todos unidos. Rafael aprendió que estar presente valía más que cualquier éxito. Y Sofía creció sabiendo que era amada y que tenía un hermano que daría su vida por ella. La historia que comenzó con dolor terminó con amor. Demostró que no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega, que el amor puede curar las heridas más profundas, que las familias verdaderas son aquellas que elegimos con el corazón, y que el amor verdadero, puro e incondicional es la fuerza más poderosa que existe. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mariana, Rafael y Mateo haya tocado profundamente su corazón. Si te emocionaste con esta jornada de superación, amor y familia, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más. ¿Fue el reencuentro emocionante entre Mariana y Mateo, la valentía de Rafael al descubrir la verdad, o la transformación del niño que aprendió lo que es ser amado de verdad? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan el poder transformador del amor. Comparte esta historia con quien amas y te esperamos en el próximo episodio, donde más emociones y revelaciones te aguardan.